especial del día de hoy desde el Congreso de la República, porque hasta ahora nada está dicho. Adelante, Jaime. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Tú lo has dicho, nada está dicho. Buenas noches, mi nombre es Jaime Chincha y hoy estamos transmitiendo en una edición extraordinaria desde la Sala Quiñones del Congreso de la República. A esta hora, de acuerdo a informantes que hemos podido conseguir aleatoriamente, nos hemos paseado por el hall de los Pasos Perdidos, hemos ido al balcón de cronistas parlamentarios, además reencontrarse con estas galerías siempre es grato para un viejo reportero que ha transitado por aquí mucho tiempo. Nos dicen que primero faltan una suerte de 10 expositores, 10 congresistas. Lo segundo es que esto, algunas fuentes que ya nos dirán aquí si es cierto o no, parece ser a esta hora 9 de la noche con 3 minutos, habría ya un acuerdo entre los voceros para que se le dé la confianza al gabinete raspado, que sería una cosa muy raspada, ¿ah? Esto evidentemente tiene para conversar y para discutir con nuestros invitados. Hemos tenido a bien aquí conseguir a diferentes voces, ¿ah? Vamos de izquierda a derecha, ahí están en la toma Marisa Glave del Nuevo Perú, Alberto de Belaúnde de la bancada liberal, el señor Carlos Tubino de Fuerza Popular y Carlos Brus de la bancada de Peruanos por el Cambio. Muy buenas noches a todos, ¿ah? Muchas gracias por estar aquí y gracias por recibirnos, porque ahora digamos estamos de local pero a la vez de visita. Comenzamos por las damas, ¿les parece? Congresista Glave. De acuerdo a lo que, primero, el Premier ha expuesto, el asunto de los plazos. Hubo una discusión como a las 6:30, 7 de la tarde, en la que Fuerza Popular decía que los plazos podían ser manejables, pero en la exposición del Premier del Solar sí se anticipan que incluso la legislatura podría ampliarse. ¿Ustedes se mantienen en que van a rechazar la confianza al gobierno? Mira, hoy día no ha habido solo una discusión sobre plazos. Yo he escuchado a varios colegas de distintas bancadas, de la bancada también acá del congresista Tubino, señalar, por ejemplo, que el primer ministro no puede presentar cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Un debate que sinceramente me parece sorprendente después de una sentencia tan clara del Tribunal Constitucional y que este Parlamento ya votó una cuestión de confianza previa sobre 4 proyectos de ley que eran de reforma constitucional. El argumento es que antes se iban a referéndum y ahora no. Eso la verdad es que no tiene ningún sustento para entrar al debate, ¿no? Entonces es como que tratar de volver a dar la vuelta si se puede o no se puede, y al final lo que varios están diciendo es que darían la confianza pero que en el fondo van a tomar la decisión que quieran, es decir, en el plazo que sea y con el contenido que sea, con lo cual para nosotros eso es en el fondo sacarle la vuelta, y por eso es que hemos planteado desde el primer momento que hoy día lo que se debate es si hay confianza, no al gabinete, es si hay confianza a este Congreso con la manera en la que está organizada hoy para que pueda sacar adelante las reformas, y por eso nosotros creemos que no. Congresista Tubino, por alusión, tiene usted la oportunidad de poder hacer los descargos. ¿Qué les ha parecido, para empezar, la exposición del Premier del Solar y si van a apoyar o no los proyectos del gobierno? Sí, mira, decir lo siguiente. Primeramente, la exposición que ha hecho el Premier ha sido una exposición mucho más, vamos a decir, abierta, mucho más amable hacia el Congreso en el momento de presentar la cuestión de confianza. O sea que ese es un primer punto. Como que ha bajado el tono para... Efectivamente. Ya. Y luego sí ha insistido en el tema de los plazos, que lo dijo al final, y las condiciones que ha puesto en algunos de los proyectos de ley. ¿Están de acuerdo? Ahí donde viene el debate, porque lógicamente cuando uno revisa, acá la tengo, la Constitución Política del Perú, entonces ahí es donde hay un tema importante a tener en consideración, porque en la Constitución Política nuestra dice claramente lo siguiente, o sea, al presidente de la República no le da facultades, le quita facultades para las reformas constitucionales. Por ejemplo, los congresistas que estamos acá, cualquiera de nosotros puede presentar un proyecto de ley de reforma constitucional. El presidente de la República tiene que tener acuerdo del Consejo de Ministros. Luego, son las únicas leyes que no puede... Pero sí puede presentar el Ejecutivo. Puede presentarla, por supuesto, con acuerdo del Consejo de Ministros.
y luego no puede observar esas leyes. Entonces, mira, es una responsabilidad importante que se le da al Congreso de la República para todo lo que sea reformas constitucionales. Congresista de Belaunde, a ver, ¿cuál es su opinión respecto a lo que puede pasar esta noche? Sí, a mí me ha llamado mucho la atención escuchar el día de hoy a varios colegas como si no contáramos con una sentencia del Tribunal Constitucional, que además no es una sentencia que se da en el aire, ¿no? Es una sentencia que se da luego de que este Congreso tratase de limitar mediante reforma de reglamento, ni siquiera reforma constitucional, la atribución de dar el voto de confianza. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? No solo señala que hoy a través de un reglamento del Congreso no puedes modificar una atribución constitucional que no le corresponde al Parlamento, que con eso hubiese bastado, ¿no? Ya tenías la sentencia. No, el Tribunal Constitucional se dedica a hacer un desarrollo adicional, diciendo que la Constitución no establecía límites al voto de confianza. Y no solo no establece... Podría ser cuestión de confianza por lo que el Ejecutivo considerase. Y declara inconstitucional que se señale que no se puede hacer por leyes. Además, parece que no hubiese habido un voto de confianza el año pasado por proyectos de reforma constitucional. Y lo ha habido. A veces uno siente que ha vivido una realidad distinta a la de algunos colegas. Y yo sí estoy preocupado por cómo se va a votar el día de hoy la cuestión de confianza. ¿Por qué? Mi bancada, la bancada liberal, ha adelantado que apoyará la cuestión de confianza, pero he entendido que se respetará lo que el presidente del Consejo de Ministros ha pedido. Y lo que ha pedido el presidente del Consejo de Ministros es la confianza para los proyectos de ley dentro de esta legislatura. Que puede extenderse, dice que Del puede Solar, extenderse hasta lo el sugiere. 26, hasta no el 26 es de que julio. Del Solar tenga la injerencia, pero lo sugiere que puede irse hasta el 26 de julio. En casi 3 años de legislatura nunca hemos acabado en la fecha que se da el reglamento. Siempre se ha extendido la legislatura. Y además se ha dado el trabajo, proyecto por proyecto, en su discurso, de señalar cuál es el núcleo duro, el mínimo indispensable que si no está presente se desvirtúa. Y también ha dejado la puerta para otros proyectos. Por ejemplo, en el proyecto de inmunidad parlamentaria, ¿no? Lo que dice el Ejecutivo es que le gustaría que fuese la Corte Suprema. Ha presentado un proyecto nuevo. Exactamente. Pero en el propio discurso, el presidente del Consejo de Ministros señala, si fuese otra institución con autonomía, respetando el debido proceso y tal, no habría ningún problema. Es decir, el requisito duro que no puede escapar del proyecto si no se desvirtúa es que sea un organismo constitucionalmente autónomo distinto al Parlamento. Si el Parlamento decide que sea el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Corte Suprema... Es atribución del Congreso. Exactamente. Ya. Entonces ha sido bastante claro en la manera como establece la cuestión de confianza. Si el Congreso desvirtúa la cuestión de confianza hecha por el premier Salvador Solar, el presidente puede decir que se considera que la cuestión de confianza ha sido rechazada. Congresista Bruce, que en las últimas semanas ha estado más bien un poquito distanciado del Ejecutivo, pero sigue manteniéndose como congresista oficialista. ¿Cuál es su percepción, su proyección de lo que puede pasar esta noche? Además, con los hincapiés que ha hecho Salvador Solar hoy, remarcando cada proyecto y colocando las esencias, ¿no? Como para dejar claro que no es que está dictando el articulado de los proyectos, sino que está remarcando el corazón de cada proyecto. Bueno, primero quería decir que la persona que ha puesto el tema de que el Ejecutivo no puede presentar cuestión de confianza sobre reformas constitucionales es nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional. No es poca cosa, ¿no? Entonces, él ha metido un poco la duda al respecto. Opinando no, de acuerdo, en una resolución de pero TC. es el presidente del Tribunal Constitucional. Pero en fin, yo dejo ese tema ahí porque no es la cuestión esencial que... Además parece, perdón, solo para terminar, dio la impresión para muchos de que era el señor presidente del TC contra el TC. Sí. Porque el señor presidente del TC estaba pronunciándose en contra de lo que había resuelto el TC en noviembre del año pasado. Así es. Yo estoy de acuerdo. Del Tribunal Constitucional, Pero fue clarísimo. el presidente del Tribunal Constitucional. O sea, no es poca cosa que cada una opinión en ese sentido. Pero al margen de eso, tenemos que tener la madurez suficiente para afrontar el problema actual. Salidas que nos lleven a una situación límite de, por ejemplo,
que no acepto la modificación que ha hecho el Congreso y cierro el Congreso. Bueno, eso no ayuda a nada, porque se fue al diablo la reforma, ya no hay reforma. Pero respetando las esencias, ¿o no? Digamos que el Congreso decide cambiar algo. Porque ¿qué cosa es la esencia? Es muy subjetivo qué cosa es la esencia. Explico, por ejemplo, en el caso de la alternancia y la paridad de las mujeres, con lo que estoy de acuerdo, pero yo sé que mi opinión no coincide con el resto del Congreso, pero imagínate que se aprueba la paridad y no la alternancia. ¿Cuál era la esencia? ¿La paridad y la alternancia o la mayor presencia de mujeres en las listas? Es subjetivo. Entonces, no es claro saber qué cosa es la esencia de cada proyecto. Y ahí es donde se va a tener que trabajar con el Ejecutivo, paso a paso, porque eso no es un tema matemático, es un tema, repito, con un grado de subjetividad muy grande, para que en el momento de los debates estén también el Ejecutivo presente y se puedan sacar las normas que puede no ser el 100% lo que tú quieres, cosa que nos pasa todos los días en el Congreso, pero es lo suficientemente aceptable para que pueda salir adelante. En el Congreso todos los días transamos. Todos los días. Tú presentas un proyecto que es el 100%. Es política, ¿no? Así es. Política. Tienes que ceder un poco. Eso es así. Entonces, si el Ejecutivo no sabe hacer política, ahí vamos muertos. ¿Para el país usted va a ir el a Ejecutivo situaciones no límite. sabe hacer política? ¿O Yo no creo está sabiendo hacer política? Yo creo que en algunos casos están aprendiendo. En algunos casos. ¿Esta cuestión de confianza demuestra la expertise política o dista de ello? El problema que tiene esta cuestión de confianza es que hay poco tiempo. Ese es el problema. Entonces, ¿Percibo que usted va a votar en contra o...? No, voy a votar a favor, pero insisto que ahorita lo que necesitamos es tranquilidad y madurez para no llevar al país a situaciones límite. Pero se pide que en poco tiempo se logre consensos que son bien difíciles de lograr en el Congreso, más aún reformas constitucionales, ¿no? que son cosas que hay que pensarla bien, porque modificar la Constitución no es modificar cualquier ley, es la ley de leyes. Entonces, eso es algo que tiene que pensarse mucho y es ahí que tenemos el problema del poco tiempo para ponernos de acuerdo. Percibo que no estoy de acuerdo. Además claro. de eso, percibo que en el fondo usted sí está de acuerdo con los proyectos. Es decir, estos proyectos creo que encuentran sintonía en usted, pero más bien mantiene la posición de rechazar la confianza. Pero por lo que acaba de decir Carlos. ¿Por qué? Decir, ¿Por qué? ¿Porque el gobierno no sabe plantear las cosas? No. Entonces, porque es evidente. ¿Quiénes estamos de acuerdo con las reformas de fondo? Por favor, paridad es un tema que hemos presentado y hemos defendido desde el primer momento. Es que a eso voy. Yo acabo de presentar una nueva propuesta de paridad. Pero, por ejemplo, una de las cosas que acaba de decir Carlos es se podría aceptar la mayor presencia de mujeres, pero no la alternancia. Eso desnaturaliza totalmente la propuesta. ¿Por qué? Porque esa propuesta está asociada, perdona Carlos, a la eliminación. No es lo que yo pienso, lo puse como ejemplo, pero digamos, nomás, ¿no? es el ejemplo que probablemente vaya a recurrir en el debate porque la mayoría está en contra. Y entonces, ¿cuál es el tema? Que se va a asociar a la eliminación del voto preferencial. ¿Por qué las mujeres reclaman la alternancia junto con la presencia de la cuota? Porque si no nos ponen al final de la lista. Porque no va a haber voto preferencial. Para poder asociar la eliminación del voto preferencial y mantener la mayor presencia de mujeres, requieres de la alternancia. Si no, es hasta peor. Podrías incluso eliminar la presencia del 30%. Está el proyecto de ley que modifica la ley orgánica de elecciones. Las esencias que son subrayadas además en el texto. Yo las he leído, Jaime. Le estoy contestando a Carlos que sí alteraría la esencia el aceptar solo paridad sin alternancia, por ejemplo. Y estoy tratando de explicarle por qué. Claro. Porque está asociada al voto preferencial. Alternancia y paridad. Y eliminación de voto preferencial. ¿Cuál es el tema? El Congreso no tiene 15 días para debatir, y más, porque Alberto nos ha recordado que se puede ampliar la legislatura. Lo hemos hecho, por lo menos los 2 años anteriores, lo hemos hecho. Con voluntad de trabajar, y creo que eso sí ha sido real. Pero, por ejemplo, las reformas hoy tienen más de 55 días presentados en el Parlamento. Muchas de ellas se presentaron mucho antes. Es decir, no es que esté recién el debate acá. Y además reformas constitucionales, como han dicho algunos colegas, solo son 2. De los 6 proyectos que hoy día ha ratificado el Ejecutivo, solo 2 son reformas constitucionales. ¿Cuáles? Bien simplito, la inmunidad, que es en realidad el tema de fondo que varios no quieren, y el otro punto es que una persona con sentencia en primera instancia no sea candidato. Esas son las 2 grandes reformas constitucionales que hay. El resto son leyes regulares, son leyes ordinarias. Congresista Tubino, justamente a propósito de lo que está diciendo la congresista Glave,
¿existe realmente, sincerémonos, a ver, existe realmente la voluntad de apoyar esta reforma? Porque Del Solar hace un paralelo interesante. Él dice que de acuerdo al calendario de la señora Bartra en la Comisión de Constitución, con los 12 proyectos, ni siquiera los 5, sino con los 12, llegan al 7 de julio. Si consideramos que no son 12, sino son 5 proyectos y que tienen el margen de poder llegar hasta el 26 de julio, los proyectos podrían, no solamente, digamos, en el dicho de aprobarlos así, respetando las esencias y escrupulosamente lo que está pidiendo el gobierno, sino poder darse ese margen de discusión. ¿Existe o no la voluntad? Acá lo más importante es que realmente, aunque parezca mentira, los tiempos son cortos para las reformas constitucionales, porque hay que debatirlas en profundidad y se tiene que llegar a consensos. Es un tema clave. Por otro lado, quisiera también mencionar lo siguiente. Si el Poder Ejecutivo está tan preocupado de estos temas, de los proyectos de ley que ha presentado, existe la posibilidad de cierre del Congreso. Si el Congreso se cerrara, por ejemplo, en el mes de julio, llegaríamos a próximas elecciones a fin de año, o sea, noviembre y diciembre. Ya no habría tiempo de hacer las reformas con ese nuevo Congreso, porque ya no tendrías las legislaturas que necesitas para aprobar 2 veces los proyectos de ley. Podría ser una con referéndum. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser una con referéndum. Pero yo creo que acá estamos todos con tiempos cortos y ojo que se pueden hacer más cambios, ¿eh? O sea, para la legislatura, para poder aprobar estos proyectos de ley, también se pueden hacer cambios en el reglamento. Yo puedo extender esta legislatura, la puedo extender hasta el mes de septiembre. O sea, o de julio, puedo partirlo de julio a diciembre, puedo partirlo en 2. De julio a septiembre hago una legislatura y de septiembre hasta abril la siguiente. ¿Pero hay voluntad o no? No, voluntad hay. Hay voluntad. Voluntad hay porque ponemos sobre la mesa qué significa todo este problema que sería el cierre del Congreso con las consecuencias que tiene para el país en forma general, que ya la sabemos, sobre todo en el aspecto económico, y por otro lado, avanzar en este tema. Nosotros sí creemos que hay que hacer las reformas, pero hay que consensuarlas. En democracia lo que cuenta, sobre todo en momentos como este, son los números. ¿Cuáles son los números para...? La voluntad. La voluntad y que se visibilicen los números. La Constitución del 93 se hizo en 10 meses. Estamos hablando de más de 200 artículos constitucionales que se hicieron en 10 meses. No podemos aprobar 6 proyectos en lo que queda de legislatura. Hace un buen recuerdo el congresista Tubino de también se puede ver el tema de las legislaturas. El Congreso del 2000 al 2001 aprobó una reforma constitucional fundamental para el Congreso actual, que es el distrito electoral múltiple. Se pasó del único al múltiple. ¿Cuánto necesitó? Pocas semanas. Es un tema de voluntad política, efectivamente. ¿Y para usted? Fíjate, hay temas complicados. Yo quiero que el público que nos está viendo se imagine que este domingo tiene que ir a votar por las elecciones primarias. Va a ir a su local de votación, va a encontrar entre 30 a 40 partidos políticos. Porque así es como van a ver, porque hacer un partido político va a ser fácil. 40 partidos políticos. Y ahí tiene que votar por candidatos de su partido que él escoja a los candidatos de su elección. ¿Cuántas personas en el Perú y los que me están escuchando, cuántos tienen tanto interés en la política que van a saber qué partido es el que le llama la atención y qué candidatos dentro de ese partido por qué votar? Y en segundo lugar, ¿qué pasa si, por ejemplo, solo un partido supera los 280.000 votos? ¿Tenemos una elección de un solo partido? Entonces, yo no estoy diciendo que la idea sea mala, estoy diciendo que hay que estudiarlo bien, que podemos meter la pata, como ha ocurrido con el tema de la reforma judicial, y poner al país en situaciones complicadísimas como es una elección. Imagínate una elección con un solo partido. Es terrible. Entonces, son temas que hay que debatirlos, ¿no? Ajá. A ver, rapidito, porque ya vienen los siguientes invitados, si se puede saber. ¿Verde, rojo o ámbar? Nosotros no le damos confianza a este Congreso para las reformas. Rojo. ¿Usted? Nosotros estamos ámbar. en stand-by. Como en la mañana, lo de las comisiones. 60 ámbar. No. ¿Usted? Verde si no se desvirtúa el pedido de confianza hecho por el Premier.
¿Y usted? Verde. Verde. Listo. Gracias por estar aquí. María Sagrada, Alberto Belaúnde, Carlos Tubino y Carlos Bruce. Vamos a la pausa y venimos con más. Ya están Richard Arce, Alejandra Aramayo, Gilbert Violeta y César Vázquez. El debate todavía continúa. Nada está dicho. Este programa llega gracias a Abre hoy tu cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. Ábrela en Scotiabank. Radio Corazón presenta la voz que cautivó a toda Hispanoamérica. Amaya Montero en Lima, celebrando 22 años de carrera y lo mejor de la oreja de Van Gogh. 19 de junio, Centro de Convenciones María Angola. Entradas a la venta en Teleticket de One y Metro. Amaya Montero en Lima, gracias a Quijada Concerts. Nunca pensamos que caminar tanto nos iba a llevar tan lejos. Pero con paso firme, hoy nuestros planes se fueron realizando con distintos pensamientos. Con planes pequeños, medianos y cada vez más grandes. Y es que todo empezó con la idea de nuestros padres. Nos enseñaron que para crecer, el respaldo es importante. Saca tu crédito en esta campaña y juntos lucharemos por una sonrisa. Gracias, papás. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Según la leyenda, vivía en el mar una criatura más grande que un dinosaurio. Sus cantos alegraban el mar y a pesar de ser diferente, era amigo de todos. Nuestros antepasados la llamaban la ballena azul. Muchas especies pueden ser solo historias si no cuidamos nuestros mares. Sé responsable, protejamos el futuro ahora. Celebremos el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Océanos Saludables es una campaña de Pesquera Taza y RPP. Misión extraordinaria desde la Sala Quiñones en el Congreso de la República. Ya se están alistando nuestros siguientes invitados, pero vamos aquí nomás al hemiciclo, Rob Reina y el debate. De acuerdo a lo que nos estaba faltando al comenzar el programa, eran 10 expositores, 10 congresistas. ¿Cómo está la situación a esta hora? Le damos pase a Rob, ¿verdad? O escuchemos el debate. No creen eso. Al de Piñera, de repente, Piñera ya está haciendo una línea para ir desde Chile hasta Brasil, construida por los chinos. Es el primero que tiene esta nueva tecnología china para comunicaciones. Se fue y ya puso su empresa ahí, junto con los chinos, para hacerla en toda América del Sur. O sea, Piñera es un empresario de ese estilo. Piñera es el que... Para concluir. Pero en Chile, por la tradición de Chile y por las cosas que hizo Allende, en Chile la democracia se mantiene en los pueblos y en la vida institucional. No ha desaparecido, por más que Piñera quisiera. Pero acá, en el país, si se aprueba esto, ciertamente que podemos darle casi un golpe de muerte a la democracia. Por eso nosotros estamos en contra de lo que ha planteado el gobierno y creemos que debemos rechazar su exigencia de confianza. Inclusive, sobre este punto aparentemente no está pidiendo confianza, pero realmente es parte de la confianza fundamental, porque es el núcleo fundamental de la propuesta. Yo creo que tenemos que rechazar la propuesta y tenemos que abrir en el país... Para concluir. Lograr una ley electoral que sea adecuada a las condiciones políticas que hemos reclamado todos. En todas las fuerzas políticas, más allá de nuestras discrepancias, reclamamos que haya un Estado democrático, que haya las posibilidades efectivas de elección libres, que haya organización partidaria también libre, que el financiamiento de los partidos sea un financiamiento puesto por el Estado, no por los grandes grupos económicos, que las campañas electorales sean campañas en la televisión, que el Estado financie la televisión pública y financie en la privada con espacios que hay en todo el mundo.
Para concluir. Las elecciones primarias sean dadas en simultáneo para que no se peleen unos con otros. Cada uno va a las elecciones primarias. O sea, eso es muy factible de hacer. Existe en buena parte de América Latina. Muy bien, estamos, perfecto. Ya son las 9:27 y lo que acaba de pasar es que el debate se está suspendiendo hasta el día de mañana. Se retoma a las 9 de la mañana. Así que la cosa se queda en stand-by, se queda en pause. Ahora vamos con nuestro segundo segmento, con nuestros invitados. Ya está aquí Alejandra Aramayo de Fuerza Popular, Richard Arce del Nuevo Perú, Gilbert Violeta, que ha quedado como no agrupado, ¿no? Bueno, siempre tenemos el Partido Contigo, que es nuestra plataforma. Claro, pero en bancada, digamos, en bancada, efectivamente. Acción republicana les ha quitado a los que digamos, les daba el número para tener bancada. ¿Qué ha pasado ahí? César Vázquez de Alianza para el Progreso. Voces múltiples para tener y recoger todo lo que ha pasado hoy y lo que ahora anticipamos va a pasar mañana. Comencemos por Alejandra Aramayo de Fuerza Popular. De acuerdo a lo que ha expuesto el Premier del Solar, sí, los proyectos, las esencias que él ha llamado, ¿no? Y los plazos, dándole al Congreso la prerrogativa de que pueda extender la legislatura, cosa que no es novedad, ¿no? Las legislaturas se han extendido históricamente. Usted o su bancada, porque digamos en las últimas votaciones usted ha votado de manera distinta a Fuerza Popular o al núcleo duro de Fuerza Popular, ¿le da la confianza o no le da la confianza al gobierno? Bueno, ha sido interesante escuchar al Premier. Un saludo a todos los que están en esta mesa. Hemos empezado a 9 de la mañana, son 12 horas prácticamente de debate, y es importante que la ciudadanía sepa por qué se defiende la Constitución Política del Estado, que trasciende a nuestro ejercicio actual de hoy parlamentarios. Escuchar al Premier, que desde mi perspectiva ha reculado en algunos temas, ha propuesto, tengo entendido, que la legislatura se pueda ampliar, pero en realidad la propuesta deviene nula porque es una decisión que toma el Congreso de la República. ¿Pero la tomaría o no? Mira, yo voy a votar por la cuestión de confianza en la medida que plantee su votación. ¿Cómo votaría? Dese la confianza al Ejecutivo en el respeto de las normas constitucionales. Este tema imperativo que nos permite a los parlamentarios opinar y votar es innegociable. Acá no hay trampita que valga. Así nos digan, mire, puede terminar el 26 de julio, pueden terminar tal fecha. Tiene que entender eso. ¿Pero es atribución de ustedes en la medida en que estén de acuerdo con las reformas? ¿Usted está de acuerdo con las reformas? Yo estoy de acuerdo en que se conversen y que se prioricen, porque creo también de que el cronograma que tenemos en la Comisión de Constitución de cara a la nueva priorización que nos ha planteado el Ejecutivo es insuficiente. Tenemos que plantear un nuevo cronograma priorizando, como manda la Constitución Política del Estado, estas reformas. Pero pasa por revisar el texto que aprobaría el Congreso de la República. Nada de que nos restrinja nuestras facultades, que nos combine bajo arbitrariedad, amenaza. Tenemos un fallo que resulta siendo histórico, esta sentencia del Tribunal Constitucional a la que nos hemos abocado y que dice que en el Estado peruano hay un equilibrio de poderes. El Ejecutivo ejecuta y el Legislativo legisla. Y el Presidente de la República no puede observar normas de reforma constitucional. Si nosotros revisamos 4, 5, 10 artículos, yo tengo acá un listado de artículos, el 206, el 108, el 107, el 93, que habla de estas facultades del parlamentario, no podríamos votar con la redacción que nos plantea hoy el Ejecutivo. Présteme este de acá, justamente, porque acá lo había leído, pero lo tengo en digital, más rico es el papel. Por supuesto, somos de los antiguos. Así es, somos los cuarentones. En el 7.3... 7374 y 75 son 73 que cita justamente el debate debate constitucional del año 93, Comisión de Constitución. Enrique Chirino Soto, que todos lo recordamos, un afamado, muy talentoso constitucionalista, decía: la cuestión de confianza puede plantearse sobre lo que se quiera. ¿Y por qué Gilbert Violeta está haciendo una suerte de acción? A ver, ¿qué dice Gilbert Violeta? Primero, Gilbert Violeta, para empezar, usted está queriendo restringir la cuestión de confianza. Voy a decir una cosa previa. El abogado que planteó la demanda de inconstitucionalidad fui yo, y el que lo defendió en el Tribunal Constitucional en la sede de Arequipa he sido yo. O sea que conozco bien esta sentencia, porque nosotros planteamos la inconstitucionalidad cuando el Parlamento modificó de manera irregular, desde nuestro punto de vista, el reglamento del Congreso de la República sobre estos aspectos. Ya, pero entonces, ¿qué cosa quiere cambiar? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Porque tú has dado en el clavo cuando dices, ¿se puede plantear cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales? Ese es el tema de fondo.
Y esa sentencia no habla de reformas constitucionales por dos motivos. Uno, porque quienes demandamos no hicimos alusión a reformas constitucionales. Nuestra demanda no se refería a reformas constitucionales. Y la segunda razón es porque es obvio la literalidad del artículo 206 de la Constitución, que señala que en materia de reforma constitucional el presidente de la República no puede observar lo que el Parlamento determine. Entonces, como para decir del Tribunal Constitucional era tan explícito, porque lo dice en literalidad el texto constitucional, el Tribunal Constitucional no se pronunció. ¿A qué se refiere cuando dice el Tribunal Constitucional? Que el Poder Ejecutivo tiene una amplia gama abierta sobre la cual puede desarrollar cuestiones de confianza, porque lo que nosotros estábamos discutiendo en ese momento era que lo que decía la mayoría parlamentaria en el Congreso era que el Ejecutivo solo podía hacer cuestiones de confianza sobre políticas de Estado. Y lo que nosotros dijimos es que el Ejecutivo habla sus políticas de Estado a través de sus iniciativas legislativas, pero no reformas constitucionales. Y te explico por qué y voy a tratar de simplificar. Porque nunca el Poder Ejecutivo es poder constituyente. ¿Qué quiere decir eso? Que quien es poder constituyente es el Parlamento de la República, ya sea en periodo regular o cuando se le convoca en una asamblea constituyente, pero nunca el presidente de la República puede hacer las funciones de poder constituyente, es decir, legislar y crear una constitución. Sí puede plantear... Pues salvo que somos poder constituyente derivado, cuando podemos hacer modificaciones parciales a la Constitución. No, pero siempre eso es facultado. Siempre sí, es claro, eso es facultado. Pero a lo que me refiero, si me permites terminar solo con la idea, lo que te quiero decir es el Ejecutivo tiene derecho a plantear la iniciativa, pero nunca a deliberarla. A ver, Richard Arce del Nuevo Perú, sobre lo que ha planteado Salvador del Solar. Me da la impresión que Nuevo Perú no tiene por qué hacerle muecas o estar en contra de lo que está planteando el gobierno. Es más, yo creo que están a favor de los proyectos de la reforma. ¿Pero por qué votar en contra? Además, te doy un detalle adicional. Nosotros creemos firmemente que la reforma política es determinante, es una condición sine qua non para el futuro del Perú, en un escenario donde tenemos un ambiente de corrupción que ha llegado al extremo de involucrar hasta presidentes electos. Si ha llegado la corrupción a ese nivel, no hay otra alternativa que hacer una reforma política. El grave problema es que la tarea de la reforma política se va a delegar a este Congreso. Entonces, este Congreso con mayoría cuestiona, que está seriamente cuestionado, porque ¿qué hemos visto en estos casi 3 años de gestión? Blindajes a personajes involucrados, inclusive con esta presunta organización criminal, los cuellos blancos. Por eso le pregunto, eso lo sabemos, pero ¿qué? ¿Lo va a hacer otro Congreso? Es que este Congreso no nos da credibilidad. No, es casi imposible que haga la reforma porque no se... Por eso ya, estoy dándole meses de más. Estoy dando un par de meses, por lo menos de más, o hasta 3. Son reformas constitucionales que requieren 2 legislaturas. Por eso, siendo tan importantes, como usted dice, sine qua non estas reformas constitucionales, el nuevo Congreso que viene para 18, 17 meses... El nuevo Congreso no podría hacer la reforma. No hay reforma. Pero con objetividad. ¿Quién va a hacer el proceso de esta reforma? Es este Congreso, que genera blindajes, que archiva el proyecto de inmunidad, que era el más importante que se presentó a través del Ejecutivo, pero nosotros presentamos hace 2 años. ¿Y cuál ha sido la respuesta? O sea, ya no hay salidas políticas para usted. Ya no hay ninguna credibilidad en este escenario donde tenemos a una mayoría fujimorista que controla a discreción el Congreso de la República, y el día de hoy hemos sido testigos cuando hemos visto cuando se iba a hacer la recomposición de las comisiones, porque hay que entender que el fujimorismo ya no tiene la mayoría que tenía antes. El fujimorismo tiene en este momento 53 congresistas. Esa proporcionalidad debería traducirse a las comisiones. Y ahora tienen el control de la permanente, tienen el control de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y lo más grave, ¿cómo pueden hacer una reforma política, un partido político que tiene la mayoría, que esté involucrado en una investigación justamente de financiamiento ilegal, que es uno de los proyectos que ha presentado el gobierno? Habría una especie de conflicto de intereses. Me toca ir con César Vázquez, pero voy a hacer como ustedes. Por alusión, Alejandra Aramayo, está bien, ¿no? Así es, ¿no? Por alusión parlamentaria. Por alusión, Alejandra Aramayo tiene que responder por lo que dice sobre Fuerza Popular. Yo te agradezco mucho. Solamente en el tema del artículo 206, que también si quieres te lo presto, y para concluir la idea de Gilbert, la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Estoy aquí también informada para que lo puedas comentar. Señores,
Cuando la izquierda dice que la Constitución no sirve, que hay que refundar el Estado, revisar el modelo económico, no esperen ustedes un argumento serio. No esperen ustedes, mezclan todo, peajes, papas, cebollas y camotes, quiero ser ilustrativa. Entonces no van a esperar nunca una argumentación constitucional, en este caso por su representante, el señor Arce. Dice que los votos, que los cuellos blancos, que blindaron. No esperen nada de quien no cree en esta Constitución, que habla de roles, de funciones, que habla de la estructura del Estado. Yo juramenté por esta Constitución porque creo que es lo que ordena el Estado. Para Entonces, concluir, por favor. Para concluir, saludando a... Sí, ya la alusión se está pasando de... En Fuerza Popular, minutos, y absoluto respeto, y hay quienes hemos votado en sentido contrario. Quienes han votado en alguna otra opción en la Comisión Permanente por el señor Chávarri, creo que es absolutamente respetable y tiene que ver con el artículo 93 de la Constitución Política del Estado. Así que nada de la izquierda van a encontrar ustedes con argumentación constitucional porque no creen en la Constitución del Estado. Solo un detalle, la corrupción no puede ser aceptable. A la corrupción hay que confrontarla. Ahorita vamos con Richard Arce, que también tiene otra alusión ahí que contestar, pero César Vázquez de Alianza por el Progreso. Noté en el debate a su bancada entre dividida. Usted iba más bien que había que respaldar, pero la señora Marisol Espinosa más bien iba en sentido contrario. ¿Van a votar así en libertad? Bueno, hay discrepancias internas como en todo grupo, pero el acuerdo político es que lo que decida la mayoría dentro de la bancada va a ser lo que todos acepten, es decir, vamos a votar en bloque. Van a votar en bloque. Vamos a votar en bloque, sí. Yo, con respecto a lo que se venía tratando, encuentro, por lo menos en la posición de la izquierda, creo yo, serias contradicciones, ¿no? Dicen que apoyan a la reforma, que están convencidos que la reforma es necesaria, pero no dan la confianza para que esta reforma se haga. Dicen no confiar en el fujimorismo. Yo creo que esa es una verdad media, porque definitivamente hoy por hoy ya el fujimorismo no tiene la fuerza para que en la próxima legislatura domine todas las comisiones. Entonces creo que ese panorama va a cambiar. Más bien me parece bastante populista pensar de que un cierre del Congreso, como ellos están proponiendo, va a solucionar los problemas, porque definitivamente cerrar el Congreso con todo lo negativo que eso trae, ¿no? Que ahuyenta la inversión privada, que genera un gasto realmente alto para un periodo corto en la cual van a venir improvisados porque los partidos políticos no están preparados para enfrentar una campaña ya. Con todas esas cosas, yo creo que sinceramente hay que pensarlo bien antes de decidir, y no podemos ir por una agenda propia política a petardear o patear el tablero contra el Perú. A ver, Jaime, yo te diría, trato de resumir mi posición, ¿hay que dar la confianza? Sí. Pero la confianza tiene que ser acotada a los términos de la Constitución. ¿Qué cosa el Parlamento no puede aprobar en términos de confianza? Comprométanse al plazo que está pidiendo el gobierno. Pues. Comprometerse a la aprobación para que esta pueda entrar. En la hamaca, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha dicho el Ejecutivo? Ha dicho que lo que necesita es que estas reformas estén en vigencia para el próximo proceso electoral. Y eso hay que garantizar, que estén en vigencia para que, según el calendario del Jurado Nacional de Elecciones, estas puedan estar vigentes en ese momento. En resumen, confianza sí, pero sin que haya una suerte de pistola sobre la cabeza en una imposición en la que se establezca plazo o no posibilidades de modificación. Yo sí creo que, de acuerdo, no les pueden poner una espada de Damocles, una actitud no de los pueden presionar, pero ustedes también tienen que poner de su parte. Absolutamente de acuerdo. Ustedes tienen que poner de su parte y decir sí, vamos a apoyar la reforma. Pero no es porque se trate de una voluntad arbitraria del presidente, es porque el país lo requiere. Creemos también en una mejor clase política. Y ustedes también han sido arbitrarios. Yo creo que ha habido gestos recíprocamente, sí, equivocados. Sí. El país necesita un cambio de actitud y créeme que estamos trabajando. ¿No? Sí, a ver, vamos así rapidito. ¿Verde, rojo o ámbar? Nosotros ya hemos tomado la decisión, vamos a votar en rojo, porque no creemos en este Congreso. No creemos en este Congreso, Jaime. Una cuestión objetiva. Pero están de acuerdo con la reforma. Por supuesto que tiene que darse la reforma. Pero Jaime, con objetividad. Una de las propuestas legislativas plantea las elecciones primarias para garantizar una buena representación, inclusive la eliminación del voto preferencial. ¿Qué ha significado esta elección de fuerza popular para tener congresistas, inclusive al nivel de impresentables? Verde y además una cosa, me parece que es irresponsable hablar de una asamblea constituyente, sería la desgracia para el país.
Verde respetando el marco constitucional. Respetando el marco constitucional. ¿Verde? Sí. No descartamos la posibilidad de verde, pero... No descartamos. Vamos al punto. En el marco constitucional, sin plazos ni combinándonos a aprobar. Listo, muchas gracias. Este ha sido un segundo bloque bastante accidentado. Así está la votación. Así está el Congreso. Richard Arce, Alejandra Aramayo, Gilbert Violeta, César Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso sí que no, pero a ver, hay que apoyar pues las reformas. Vamos a la pausa, son ya las 9:41. Regresamos con Miki Torres de Fuerza Popular, Alberto Quintanilla de Nuevo Perú y Juan Cheput, congresista que se ha quedado sin bancada también. No agrupado. No agrupado, se ha quedado. Nada está dicho. Ya venimos. Sí, presidente. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Maite Vizcarra, gestora de proyectos en innovación y telecomunicaciones y TICs. Esa institucionalidad es lo que yo quisiera proponerles y en todo caso preguntarme ¿a quién le toca? ¿Le toca al sector público? ¿Le toca al sector privado? ¿Le toca a los dos? Porque este tema de la digitalización no es solamente un tema de tequis o de hackers, sino en verdad de toda la sociedad. Esta fue una de las voces del segundo foro de integración al Bicentenario, presentado por RPP. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. RPP, confianza por todos los medios. El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el judo no es un deporte violento ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de La Videna, y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos.
Muy bien, acá estamos, son las 9:46. Ahora me he movido un poco en esta bella sala Quiñones, estoy flanqueado precisamente por Quiñones y el Pabellón Nacional. Y ya estamos con nuestros invitados en este nuevo segmento, Miki Torres de Fuerza Popular, Juan Cheput, que ahora es no agrupado, ¿no? No agrupado, por el momento. Claro, sin bancada, Juan Cheput. Freelance. Contigo. Te han tomado te han tomado la bancada y se han llevado a tus cuadros. Estamos liberados. Están liberados. Y a Alberto Quintanilla del Nuevo Perú, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jaime. A ver, comencemos por Miki Torres de Fuerza Popular. ¿Cuál va a ser finalmente la posición? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Pero Del Solar hizo una comparación, planteando en esto de las insistencias, las esencias, diciendo que 5 proyectos podrían llegar en esta primera legislatura, diciendo que el calendario de la Comisión de Constitución de la señora Bartra, con los 12 proyectos, tenía hasta el 7 de julio, y que el margen podría, teniendo en cuenta que son solo 5, llegar tranquilamente en esta legislatura. Sí, mira, la verdad es que no puedo dejar de decir que ha sido interesante el análisis que ha hecho. Es un análisis optimista y eso acompañado con un cambio de tono que para nosotros ha sido bastante... ¿En qué cambió el tono? Las formas, pues, ¿no? O sea, mira, es importantísimo, por ejemplo, el gesto de que no haya esta bendita frase de si es que terminada la legislatura no hay la aprobación de las normas, se entenderá por rechazado. Ese solo gesto es tremendo. Porque claro, nosotros decimos, oye, yo creo que se están equivocando porque si es que nos estuvieran este párrafo amenazando, si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada. Terrible, pues. Es una frase terrible. ¿Por qué? Porque eso está yendo directamente contra lo que señala la Constitución. Ahora, pero los plazos se mantienen, ¿ah? Sí, él ha dicho, considero que existe el tiempo suficiente para poder hacerlo. La primera legislatura. Nos ha explicado su forma de pensar, ha dicho, oye, pueden prorrogar el plazo. Entonces, lo vemos bastante más razonable y bastante más cauto. Y digo que más cauto porque en su carta parecía que estaban infringiendo la Constitución, y eso es muy delicado. Ahora lo decíamos en el debate. Yo quiero pensar que esto verdaderamente tiene como motivación una real reforma política y no pues una intención de acaparar el poder. Pues eso sería terrible y eso le generaría consecuencias muy graves para cada uno de ellos, ¿no? Juan Cheput, ¿cómo ha observado la presentación de Del Solar, el cambio de tono, a decir de Miki Torres, si es que para usted lo hubo un cambio de tono real, y cuánto facilita eso que se le otorgue la confianza? Indiscutiblemente ahora hay un tono conciliador, ¿no? Si nosotros comparamos con lo expresado en la carta, definitivamente hay una evolución hacia el diálogo, hacia las buenas formas y sobre todo a entenderse con el Parlamento. ¿Eso favorece a que se pueda otorgar la confianza? Podría favorecerlo, evidentemente, porque es otra forma como se está expresando el Premier. Si la carta hubiera sido un documento parlamentario, es decir, si tuviera validez para efectos de la discusión, ten la seguridad que era rechazado de plano. Pero los congresistas, analizando esa primera expresión del gobierno, llegamos a la conclusión que era un elemento estrictamente político, porque no tiene que ver nada con el marco constitucional que se da hoy con la presentación del Premier en el Pleno. En otras palabras, lo que vale es lo que dice hoy en el Pleno. Y si nos ceñimos a eso, definitivamente ha sido un tono conciliador. Coincido plenamente con Miki en el sentido de que se han dejado de lado frases que podrían ser agraviantes, no con nosotros, sino con la Constitución, y a partir de allí creo yo que se puede establecer un marco completamente distinto en relación al desenvolvimiento del Parlamento. Ahora, en relación a la fecha, yo creo que ahí hubo una exageración de parte de un sector de los opinólogos, porque en la carta el Premier no pone 15 días al culminar la legislatura. Que podría extenderse hasta el 25, además, 20 de julio. No están descubriendo la pólvora, se han extendido legislaturas históricamente. Por ahí algún opinólogo, y esto no lo digo en términos peyorativos, sino simplemente para graficar ante la opinión pública la expresión de alguien, o un titular en prensa, dijo 15 días, y eso obviamente generó una corriente de opinión en la clase política negativa hacia la carta, pero el Premier hoy día señalado, nunca puso un plazo más allá de lo que corresponde, que es esta legislatura, por los márgenes constitucionales. Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, algo de lo que ha dicho el Premier Del Solar y este tono conciliador, por lo menos que se está mostrando en este segmento del programa,
le podría hacer cambiar la posición que ya ha tomado anticipadamente su bancada de rechazar la confianza, no por los proyectos, sino por una cuestión de, a decir ustedes, principio. ¿Usted va a modificar un poco su voto o definitivamente va a rechazar la confianza? Mire, ha habido algunos cambios en la forma, pero en el fondo hay una crisis en el país. Y la crisis por dos cosas. Tenemos un sistema político, social y económico que en mi opinión ya está colapsado y hay que cambiarlo. Y en segundo lugar, la corrupción ha corroído todo el sistema político del país. O sea, no solo son expresidentes, que son 5, no solo son gobernadores regionales y municipales que han tenido problemas, sino son también los propios varios congresistas. Entonces es una situación realmente... Pero lo económico lo están poniendo ustedes. Ahorita la discusión es una reforma política. Pero proyectos de la inmunidad, proyectos de la paridad, de la alternancia, de los partidos, de las primarias. ¿Nadie ha hablado del modelo económico? Mire, en la sociedad y la Sociedad Nacional de Industrias, CONFIEP y también los gremios de trabajadores hablan de una recesión en la economía que no es de gran magnitud, pero lo hay una posible paralización. Y también hay exigencias. Están demandando no hayan consensos, una reforma laboral. Va a haber incertidumbre en lo económico. Entonces eso es real. O sea, en nuestra opinión, los marcos de contratación de la obra pública del Estado con el privado es absolutamente proclive a la corrupción. O sea, nosotros hemos venido sosteniendo sistemáticamente que en la reconstrucción del norte y ahora que si hay reconstrucción en el oriente por el terremoto, con este modelo vamos a discutir dentro de 6 meses el por qué ha fracasado la reconstrucción y el por qué los escándalos de corrupción. Eso es proclive a la corrupción. Y en nuestra opinión tenemos que ir a un modelo en el cual el más honrado no se vea tentado a robar y el más ladrón no puede hacerlo. Eso es lo que tenemos que construir y no se está tocando ese problema que es de fondo, que es de fondo en mi opinión. De acuerdo a lo que ha pasado hoy, usted como congresista de Fuerza Popular, que en el espectro público se ha identificado como más bien resistente a las reformas, ¿no? Por lo menos la actitud de la señora Bartra y algunos otros, el núcleo duro de Fuerza Popular... A pesar que me estás refiriendo a mí. No, a Fuerza Popular. Okay. Pero usted integra esa bancada. A pesar de que el señor Solar, usted dice que ha estado conciliador, que las insistencias podrían o no haberlo convencido a usted, que finalmente deja un espacio para que puedan debatir a partir de las insistencias o de remarcar lo que el Premier llamó las esencias y los plazos que se han establecido. ¿Usted apoyaría las reformas, los 5 proyectos? Te voy a contestar eso, pero antes de eso yo quiero sacar lo positivo que está resultando este ejercicio. Yo también quería sacar lo positivo. Este ejercicio democrático, porque yo definitivamente a Alberto le tengo una gran consideración, respeto, pero evidentemente no pensamos igual. Yo no pienso que el modelo económico de la Constitución esté generando las consecuencias que él relata. Pero lo que sí resalto de todo este ejercicio democrático es que se está develando las posiciones reales que tenemos cada uno. O sea, ellos claramente, la izquierda claramente piensa que este modelo económico, esta Constitución que instauró un régimen económico particular, en su opinión no funciona. Yo, en lo personal, y creo que toda la bancada, en eso sí puedo hablar en conjunto, estamos convencidos de que el régimen económico instaurado por la Constitución del 93 hizo un cambio, hizo un giro dramático y que nos ha permitido reducir la pobreza en estas últimas 3 décadas. Lo segundo positivo que yo resalto es que con ocasión de la presentación del Premier de su cuestión de confianza, creo que ya no tiene excusa alguna para no asistir a la Comisión de Constitución. Y eso va a ser algo súper bueno, no me van a dejar mentir. Nosotros teníamos problemas cuando empezábamos a discutir los proyectos porque decíamos, ¿y qué se ha referido acá con esto? Y claro, ya Juan no está en esa bancada, Gilbert tampoco está en esa bancada, y los que nos quedan tienen un poquito de dificultad para poder expresar, ¿no? De acuerdo, ya que estamos en tiempos de, o por lo menos se espera, de todos, de toda la clase política, una suerte de puentes, tender puentes. Me reconocerá, por lo menos esta noche, que el gesto de la señora Bartra de al día siguiente de la reunión en Palacio, coger el proyecto de la inmunidad y ponerlo en el tacho, no fue la mejor decisión. Yo no puedo personalizar el tema. O la Comisión de Constitución ya. Se equivocó la Comisión de Constitución, para usted.
Yo creo que los ánimos fueron muy fuertes, ¿no? Porque claro, se dice... ¿Innecesarios? Se dice Rosa Bartra, se dice Fuerza Popular. Bueno, que ella preside pero la vamos, que comisión. yo sepa, yo estaba en ese momento en Chile, en una visita oficial, pero entiendo que los ánimos era que distintos partidos tuvieron una reacción negativa hacia el proyecto. Y eso generó que el debate rápidamente concluyera y se llegara a esa conclusión. ¿Sí? O sea, responsabilizar pues a la presidenta de la comisión no me parece lo justo, ni tampoco decir que Fuerza Popular fue la decisión. ¿Ah? No. La decisión la toma la comisión. Es más, los integrantes de la comisión pueden decidir democráticamente, oye, esto se va a cuarto intermedio. Claro, pero un gesto, pues una rama de olivo, algo que diga vamos a ir al diálogo, vamos a cambiar de actitud, algo. No voy a caer en esto de ser general después de la guerra. O sea, no. Yo he estado en la posición de Rosa Bartra como presidente de la Comisión de Constitución y hay muchas oportunidades en las que no es sencillo. Pero en todo caso, lo que tenemos que saber es que tenemos una segunda oportunidad válida como para poder reflexionar sobre el tema. Juan Cheput, ¿llegamos o no llegamos? Porque otra cosa que se estaba diciendo durante el debate es que de los 5 proyectos pueda que se pueda considerar una mini reforma, o llegan con los 5. Lo que pasa es que una reforma política tiene un sistema de pesos y contrapesos. Entonces ya de por sí la reforma política se ve cuestionada desde que se extrae de un total de 12, 5 proyectos, cuando se supone que son complementarios. Entonces eso ya va a generar algún tipo de dificultad. Pero yo quería referirme a algo que tú has señalado en relación al capítulo económico. Sí se ha tocado el capítulo económico en lo que se refiere a los previos al debate del día de hoy. Lo hizo el ministro Vicente Ceballos. El ministro Vicente Ceballos habló de modificar la estructura del régimen económico actual sobre la base de incorporar inclusive de nuevo empresas estatales, que puede ser bueno, pero el que toca... Yo no sé. Mira, bueno para el debate en todo caso. Bueno, yo discrepo. Pero vamos al hecho de que bueno para el debate, porque yo sí en ese sentido soy tolerante y creo de que al final lo que convierte discrepo el debate... no con intolerancia, discrepo con los antecedentes. De acuerdo. Pero bueno. De acuerdo, pero aún así él planteó la idea en lo que se refiere a la economía, no nosotros. Y por otro lado, si los ímpetus reformadores del gobierno los lleva a otros sectores, yo creo que estaríamos en un buen momento. Y por ejemplo, en materia de reforma del Estado, no hay absolutamente nada. En materia de reforma de seguridad, de previsional, están truncos los esfuerzos en ese sentido, con una tremenda informalidad. Entonces, si es